Bueno, buenas tardes. Em, para mí es todo un desafío eh, presentarme hoy con ustedes, venir a este encuentro, que es mi primera vez dando una charla a través de la plataforma Zoom. Yo veo cuatro personas con las que parece que estoy hablando, pero abajo miro el número y son muchas más. Eh, es algo novedoso, he participado de reuniones de Zoom, pero nunca bajo esta modalidad que es diferente, y si a lo mejor me equivoco en la parte tecnológica o tal vez no me doy cuenta de cómo quienes están escuchando van reaccionando a lo que uno va diciendo, pido disculpas porque la verdad que es muy distinto a las otras charlas que a lo mejor he dado cuando en algún tiempo di clases o mismo en el colegio de abogados o en otros ámbitos donde uno ve a quien lo está escuchando y se da cuenta por la cara si hay confusión, si hay aburrimiento o si hay entusiasmo. Acá es mucho más aleatorio, más difícil hacer ese seguimiento. Pero bueno, vamos a hacer el intento y el mejor intento posible. Eh, Quiero agradecerle por las palabras iniciales, bueno, tanto a Karina Rojo como a Alejos Simonelli, que le decía antes de empezar que, bueno, para mí una gran alegría volver a encontrarlo en este ámbito, no me lo esperaba y bueno, fue muy lindo poder escucharlo y charlar con él. Y agradecerles al Observatorio de Graduados de la Universidad del Comahue por haber pensado en mí para esto y a la agrupación Abogados Pluralistas. Y en particular también una alegría y muchas gracias a Isabel López Osornio y a vos, Karina. Con ustedes dos trabajé muy a gusto, trabajamos juntos durante un poco más de 2 años y alternadamente con una y con la otra en el Colegio de Abogados. Fue una experiencia buena a la que me llevó otro colega que está aquí, a quien también quiero agradecer por haber pensado en mí, que es Eduardo Sepúlveda, siempre dispuesto y activo en todas estas cuestiones académicas, ahora que no es por el colegio, es a través del Observatorio de Graduados, pero siempre lo veo moviéndose y preocupado para que los abogados podamos ser mejores en nuestra profesión, conocer un poco más, transmitir entre nosotros nuestras experiencias y así dar un mejor servicio a nuestros clientes. También quiero agradecer a eh, Lorena Canale y a Florencia de Lecosta, que sé que han estado en la organización de este encuentro hoy. Y un último agradecimiento un poco más abstracto quizá, por el tema que han elegido. No hay abogados especialistas, y yo no lo soy, por supuesto, sobre el tema honorarios. No sé, quizá a lo mejor en Buenos Aires alguien. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de los honorarios, y esto quienes recién se han recibido lo deben saber, yo lo viví cuando me recibí hace ya bastante tiempo, hace 30 años, en 1991. El tema de los honorarios es un tema olvidado en las carreras. Es un tema también olvidado muchas veces en los cursos de posgrado que se hacen, que se organizan. Y eso, yo digo, siempre va un poco, o es un poco el resultado de nuestra cultura educativa como sociedad, que es una forma de educarnos así muy enciclopedista, muy de la teoría. También lo hemos experimentado los abogados. Cuando estudiamos en la facultad se nos enseña mucha teoría y poco práctica, y es parte de la forma de ser que tenemos, ¿no? Como que lo que se enseña es cómo son las cosas, pero se nos enseña poco a cómo hacer las cosas, a cómo construir la realidad. Y parte de esa construcción de la realidad está cómo nos ganamos el sustento para construir esa realidad, para hacer las cosas. Yo siempre recuerdo que desde chico, en la primaria, en la secundaria, nunca me enseñaron cómo ganarme la vida. Y siempre parece como que va quedando de lado
esto que tiene para mí un alto contenido moral, y es cómo saber ganarse la vida honestamente y ganarse la vida bien, y llegar a poder ser feliz con lo que uno hace, de lo que uno trabaja. Y para eso es importante, y por eso es importante tener en claro cómo se gana la vida uno y a qué tiene derecho cuando ejerce una profesión en donde presta un servicio al prójimo, al semejante. Entonces, esta temática tan olvidada es una temática importante, porque pasa muchas veces que se reciben de abogado determinadas personas y la mayoría, bueno, queda ahí a la vida del abogado sin saber mucho cómo le van a regular los honorarios, cómo acordar con el cliente, cómo cobrarle al cliente, y se va acomodando a medida que pasa el tiempo. Y hay otros, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tienen el mismo nivel de conciencia, que piensan que todo vale, porque claro, si no nos lo enseñaron, uno puede pensar también eso, a lo mejor todo vale, y se terminan haciendo desastres con el patrimonio y la vida de quienes confiaron en nosotros como abogados. Entonces, y también se genera un gran desprestigio en la profesión, en esas situaciones. Entonces me parece que es muy bueno que hayan decidido, que hayan tenido la iniciativa para hacer este encuentro, y aunque, insisto, no soy un especialista en el tema honorarios, sí creo que con mi experiencia puedo sistematizar algunos puntos, otros quedarán afuera, y compartirlos con todos ustedes. Por eso además pienso que me invitaron a mí, porque yo no soy un académico ni un intelectual del derecho, sino que soy un litigante. Y entonces, qué mejor traer un par para que junto a otros 100, 150 abogados podamos pensar en esto. A mí me gustan estas charlas, siempre digo que mi objetivo no es transmitir conocimiento, sino tratar de hacer trabajar la cabeza de aquellos con los que estoy y que están conmigo hoy, con mis pares, para ver si podemos sacar algo en limpio, podemos ordenarnos en nuestra actividad. Y esa es la idea que traigo acá, compartir mi experiencia en distintos ámbitos de la abogacía, de la práctica de la abogacía durante tantos años, y sistematizarla de algún modo y contarles a ustedes cómo yo interpreto la ley en determinados aspectos, qué ha dicho la jurisprudencia para determinadas situaciones, y seguramente habrá algunos que están escuchando que tienen más experiencia que yo, y a lo mejor no me la pueden decir porque tienen el micrófono cerrado, pero bueno, les transmitiré lo que yo pueda, y cuando hagamos el contrapunto o las preguntas, plantearán situaciones que a lo mejor a mí se me pasaron, porque no las he tenido y porque son infinitas las posibilidades en el tema de regulación de honorarios, e intentaremos a lo mejor juntos poder desentrañar y llegar a alguna conclusión en esos puntos. Mi idea hoy, por lo menos, es dividir este encuentro en tres partes. En primer lugar, o en primer término, es un poco la disyuntiva inicial con la que nos encontramos los abogados al inicio, y es el tema de ir a regulación judicial o hacer un acuerdo de honorarios. Después que termine, digamos, o que repase una serie de puntos de eso, se abrirían las preguntas sobre ese aspecto. Después, la segunda parte sería el tema de los honorarios en la actividad judicial y la extrajudicial, que es una gran separación también que hay. Y por último, hoy, también ahí después de terminar eso se harían unas preguntas, y por último, el tema de la regulación judicial y las pautas que establece la ley para la regulación judicial. En términos generales, en una contienda, digamos, ordinaria, común. Mañana iríamos a los casos particulares, no sé, por decir ahora, litis consorcios, interdictos, expropiación, los particulares, y después mañana también vamos a dejar para mañana el tema de la protección a los honorarios judiciales que están establecidos en la ley,
la ejecución de los honorarios judiciales cuando no son abonados por la vía voluntaria, y algunas otras cuestiones anexas. Así que bueno, ese es el esquema de la exposición, como a mí me ha parecido que es mejor sistematizarla, y como les decía antes, lo primero con lo que uno se encuentra cuando llega un cliente al estudio es, ¿hago un acuerdo o no hago un acuerdo de honorario? ¿Le cobro? ¿No le cobro y espero a ver si tiene un juicio y entonces me regulan los honorarios? ¿Cómo me planto frente a eso? Y como a mí me gusta ser un poco esquemático, las opciones, más allá de los matices, son tres. O no digo nada y espero que corra la cosa y vemos cómo va, y si es un juicio, después voy a la regulación. Y es una apuesta. Y puede salir bien, puede salir mal, puede terminar en conflicto con el cliente, puede no terminar en conflicto con el cliente. Otra, la segunda de esas opciones, es, bueno, escucharlo, atenderlo y cobrarle la consulta, ahí nomás. Bueno, es válido, es perfectamente válido, pero también puede generar que a lo mejor ese cliente lo que traía era un caso, y si yo le cobré la consulta y a lo mejor le cobré demasiado caro, se va a ir a otro lugar a hacerle la consulta a otro abogado. Entonces, es también una opción válida que tenemos, pero es una opción quizá apresurada, salvo que sea una consulta sencilla, una consulta breve. La otra posibilidad, que es la que yo siempre recomiendo, es en el primer encuentro que uno tiene con el cliente, bueno, escucharlo. Escucharlo y dejar el caso para análisis, para estudio, y después que uno lo estudia tranquilo, que tiene en claro cómo es la situación, que se ha despejado las dudas, a lo mejor con un mail, con un llamado por teléfono, con las dudas que quedaron, ofrecerle al cliente un determinado acuerdo. Si el caso que le trajeron daba para la simple consulta, bueno, se le cobrará la consulta. Si fue verbal, si hubo que hacer un dictamen, ahora después lo vamos a ver eso, se cobrará eso. Pero si es un caso que tiene, digamos, duración hacia adelante, porque hay que hacer una negociación extrajudicial, porque claramente se va a ir a un juicio, entonces la recomendación es hacer un acuerdo. Hacer un acuerdo y hacer un acuerdo por escrito. Ahora bien, acuerdo. ¿Qué acuerdos se pueden hacer? Y bueno, si ustedes me preguntan, los acuerdos son infinitos tanto como la libertad de las personas lo permite y la ley lo permite. Yo lo que les puedo contar son algunos casos típicos de acuerdos que se pueden llevar adelante. También hay que posicionarse si quien es mi cliente va a reclamar algo, o si quien es mi cliente le están reclamando algo, porque es distinto también el tipo de acuerdo que se puede hacer. El primer acuerdo, lo más básico, es cobrar un monto fijo, que puede ser un monto fijo que se cobra como adelanto, y se acuerda que según las vicisitudes que puedan venir, si se arregla extrajudicialmente, se determina un determinado monto, si llega a juicio es otro monto, o bien puede establecerse lo que se conoce comúnmente como pacto de quota litis, que el pacto de quota litis implica el involucramiento del abogado en el resultado del pleito. Estrictamente el pacto de quota litis, el abogado concurre tanto en la ganancia como en la pérdida, con lo cual implica que un porcentual de las costas tiene que también ser pagada. No es lo más común que se hace. Lo más común que se hace es un acuerdo de honorarios, que no es pacto de quota litis en sentido estricto, porque el abogado renuncia a cobrar, si el juicio se pierde, renuncia a cobrar su parte, pero no contribuye en ningún otro gasto con el cliente. El pacto de quota litis o cualquier acuerdo de honorarios que se realice, una recomendación fundamental es hacerlo por escrito. Según el nivel de confianza con el cliente, uno podría hacerlo por mail, pero bueno, la ley dice que hay que hacerlo por escrito y esa es la forma después de hacerlo valer en juicio.
Con los mails se lo tiene hoy como prueba, pero no es la forma en que la ley de aranceles establece como para que un pacto de cuota litis sea presentado a juicio. Otra cuestión importante, me parece que debe ser tenida en cuenta, es algo que nos causa mucho dolor de cabeza a los abogados, y es el tema del IVA. Siempre en los acuerdos de honorarios, sea pacto de cuota litis o un acuerdo de pago de un monto a futuro, debe, es mi recomendación, no es que deba por ley, sino mi recomendación, debería preverse una cláusula de que el acuerdo arribado no incluye el IVA. Les digo esto porque en Neuquén, la sala 1 de la Cámara de Apelaciones, en un fallo que va a estar en el material que yo les voy a pasar después, estableció, ¿no es cierto?, que el convenio, si no tenía previsión de IVA, el abogado tenía que hacerse cargo del plus del 21% del impuesto. Mañana vamos a tratar bien el tema del IVA en particular, con la resolución de la DGI y los fallos de la Corte, pero lo que quiero significar es que si no está en los convenios, si no está previsto, la Cámara de Neuquén por lo menos ha dicho que debe hacerse cargo el abogado. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo soy monotributista, no tengo problema con eso. Pero el problema está en que uno hace a lo mejor un acuerdo de honorarios hoy, el juicio termina dentro de 4 o 5 años, y dentro de 4 o 5 años me ha ido bien en la profesión, me he tenido que inscribir en IVA, y cuando llego a cobrar ese acuerdo, me encuentro con que tengo que pagar el IVA y no se lo puedo exigir al cliente. Así que aun cuando uno no esté inscripto en IVA, siempre conviene poner en una cláusula que el monto acordado o el porcentual acordado no incluye el impuesto al valor agregado para el caso en que el mismo sea exigible al momento de la percepción del honorario, porque el momento de la percepción es el que determina el pago del IVA. Entonces siempre es bueno insertar esta cláusula, por más que uno esté recién empezando en la profesión o por más que uno crea que va a ser monotributista para siempre. Conviene ponerlo. Quizá también puede ocurrir que uno se dedica a otra cosa y cede ese convenio de honorarios a un colega, y después el colega es inscripto en IVA y se le genera el mismo problema. Entonces, lo ideal es siempre establecer el tema del IVA. Otra cuestión, cuando se pacta un monto determinado de cobro, no un porcentual de lo que se perciba, hay un problema que está surgiendo cada vez con más reiteración, y que va de la mano del aceleramiento del proceso inflacionario, y es el tema de que si yo pacto un monto fijo en pesos, quizá dentro de 3, 4, 5 años, cuando tengo que cobrar, porque termina mi actuación profesional, está totalmente desactualizado. Bueno, para eso, los abogados lo sabemos, pero bueno, acá también hay estudiantes y hay colegas que recién se han recibido. En la provincia del Neuquén existe un módulo que tiende justamente a protegernos de la desvalorización monetaria de los abogados, un módulo que se llama JUS, y que en la actualidad un JUS es igual a 2.951 pesos. Ese JUS varía de acuerdo a la variación del sueldo de un juez de primera instancia. El JUS es el 1% del sueldo de un juez de primera instancia sin considerar la antigüedad. Hoy es 2.951 pesos, y si hay una evolución salarial a fin de año, el año que viene o cuando fuera, entonces si nosotros el valor pactado de honorarios lo ponemos en JUS, va a estar actualizado o medianamente actualizado al momento en que tengamos que cobrarlo. Esto también es una previsión importante a tener en cuenta. Otra cuestión también en el pacto o en el acuerdo de honorarios que va a suerte del litigio es los porcentuales que se pueden pactar. La ley de aranceles provincial establece un máximo del 30%, pero cuando se trata de un juicio de tipo laboral regulado por la ley de contratos de trabajo, la ley provincial ha adherido a la ley nacional,
y se establece que el tope máximo es del 20% y no del 30% como para el resto de, de los trabajos. Y la propia ley provincial tiene dos prohibiciones en materia de acuerdo de honorarios porcentuales resultado del juicio, y es en materia previsional y en materia de alimentos. En materia previsional hay que tener en cuenta que si hacemos jubilaciones a nivel nacional, la ley de solidaridad previsional establece que en los juicios las costas son siempre por su orden, o sea que quien va a tener que pagar es el propio cliente, el jubilado. Sin embargo, tenemos por la ley de aranceles locales prohibido hacer un pacto de cuota litis con el cliente. El cliente entonces tendrá que pagar los honorarios por las costas del juicio, que son siempre, insisto, por su orden. Es una forma de desanimar, digamos, que se tomen casos de jubilaciones. Y si uno lo considera que eso no es suficiente, podrá pedir determinación de honorarios por el trámite administrativo previo que tuvo que hacer para llegar al juicio. Lo mismo a nivel provincial. A nivel provincial, para llegar a un juicio de naturaleza previsional, hay que hacer un procedimiento administrativo previo, que va primero ante la entidad previsional, luego ante el Poder Ejecutivo Provincial, y eso tiene un costo. Quizá si hubiera la posibilidad, digo yo, ¿no es cierto?, de que sea válido el pacto de honorarios, en ese pacto de honorarios, a lo mejor a un 20%, se estaría cobrando lo mismo o tal vez menos que si nos regulan los horarios, si se duplica en el reclamo ante la entidad previsional y ante el recurso ante el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, estas son cuestiones que uno va viendo, ¿no?, a medida que pasa el tiempo y ve los casos que va teniendo, y se pueden hacer esos juicios de valor que siempre, por supuesto, son discutibles, no son terminantes. También están prohibidos en la provincia del Neuquén los pactos de este tipo para los casos de accidentes de trabajo. Están permitidos para la materia laboral en lo regulado por la 20744, que es la ley de contrato de trabajo. Pero con los accidentes de trabajo pasó algo muy particular, y es que a nivel nacional, con la ley, discúlpenme, soy muy malo para los números, los tengo que leer, la ley complementaria a la ley de riesgos de trabajo, que es la 27.348, que establecía la obligatoriedad de las juntas médicas y demás en tema de accidentes, se estableció en el artículo 2 que no eran válidos, que estaban prohibidos los pactos de este tipo en accidentes de trabajo. Se puede decir, es una ley de fondo, no rige para la materia provincial. Después vamos a ver un poquito más adelante hoy que este tema ha sido bastante discutido en la provincia de Neuquén, la validez de las normas nacionales que regulan topes en honorarios. Se podría decir eso. Sin embargo, la ley provincial 3.141 adhirió a esa ley y entonces incorporó a nuestro derecho local esta prohibición. Por lo tanto, ocurre lo mismo que con los juicios de alimentos y con los juicios de naturaleza previsional, donde están prohibidos los pactos de cuota litis. Decía, distinto es cuando uno tiene como cliente a quien va a reclamar, a cuando el cliente es a aquel a quien le reclaman algo. En este caso, uno se encuentra con una persona que es demandada, que es requerida de una determinada prestación. Bueno, y otra vez tenemos nuevamente las opciones. Podemos establecer un monto fijo, podemos establecer un monto fijo que tenga un pago, un adelanto, y luego estar a la regulación. Podemos establecer un monto fijo como adelanto y otro monto fijo al final del juicio. Un monto fijo que a lo mejor puede ser de una forma o de una entidad si el juicio sale bien, y de otra entidad distinta, menor seguramente, si el juicio sale mal y lo terminan condenando. También puede establecerse un monto fijo al inicio para tomar el caso, contestar la demanda, etc. Y establecerse una especie de canon o fee mensual por seguimiento del caso hasta que se termina.
Es una posibilidad también, establecer determinada cantidad de jus por mes en los que me estoy haciendo cargo de este juicio, tengo que ir a verlo, hacer la procuración, las audiencias, producir la prueba, hacer los alegatos, etcétera, apelar, etcétera. Es otra posibilidad de acuerdo. Todos estos acuerdos, les recuerdo nuevamente, es bueno siempre tener en cuenta lo del IVA que les dije. Siempre indefectiblemente establecer lo del IVA, por favor. Y también, aunque parezca algo extraño al principio, se puede hacer un acuerdo de participación en la suerte del juicio con el demandado. ¿Por qué? Porque si al demandado le reclaman 10, yo puedo pactar con él que me va a pagar un porcentual de lo que en menos tenga que pagar. No sé si es clara esta posibilidad, pienso que sí. Si la demanda se gana, y bueno, el porcentual será sobre de 0 a 10, si era un 20%, me tiene que pagar 20. Ahora, si la sentencia sale por 5, entonces sería entre 5 y 10, son 5, el 20% de 5, me tiene que pagar 1. Es una posibilidad entonces también, con la parte que va a ser demandada, a quien le reclaman, establecer un porcentual determinado. Así que bueno, esto ya les digo, el tema de los acuerdos siempre da para muchos, seguramente a muchos se les deben estar por ahí ocurriendo, bueno, y un pacto así, con una combinación de uno y otro. Son infinitas las posibilidades porque, bueno, nuestra profesión es una profesión, digamos, libre, independiente, uno puede pactar con el cliente innumerables formas. El tema es no salirse de lo que establece la ley, ni tampoco perder al cliente si de repente somos medios ambiciosos de entrada. Bueno, para cerrar este primer punto, entonces, dos o tres cuestiones que me parece importante que recuerden. Siempre de esas tres opciones que teníamos, dejar que el caso corra y ver qué pasa, o cobrarle a la primera consulta y por ahí ahuyentar al cliente, o hacer un acuerdo, siempre acuérdense, hacer un acuerdo. La segunda cuestión, como recomendación humilde de mi parte, es hacer un acuerdo y hacerlo por escrito. Y la tercera recomendación importante es mantenerse dentro de lo que establece la ley de aranceles y además siempre establecer una cláusula donde el IVA no está incluido en el monto que se acuerde. Perdón que insista con esto, pero el IVA es el 21% y cuando tengan que empezar a pagar el IVA se van a dar cuenta que es un monto súper importante y que si uno lo tiene que detraer de sus ingresos y no lo traslada, le provoca un quebranto sumamente importante. Así que, bueno, esto era un poco lo que les quería decir en este primer punto sobre el tema de acuerdo o no acuerdo. Y si te parece, Karina, y hay alguna pregunta o alguna inquietud, podríamos abrir la charla. Buenísimo. Sí, Gastón, hay una consulta que la deja abierta, dice 30% en los juicios, y cierra la pregunta, tal vez estaría bueno repetir esto de los porcentajes. Sí, están en la ley provincial de aranceles, la 1594. Que hay una recomendación práctica también. La 1594, cuando la vayan a ver, si la buscan en internet, si ustedes entran a verla, tendrían que entrar a la página del Poder Judicial de la provincia, porque si van por la del Colegio de Abogados, la del Colegio de Abogados no está actualizada, y justamente el artículo 4, que es el pacto de cuota litis, está el texto viejo, que creo que estaba en un 40% el máximo, pero tenía una prohibición mucho más amplia que la actual. Bueno, es bastante distinto. Así que para verlo, el artículo 4, entren por favor en donde están las leyes, en la página del Poder Judicial o de la legislatura, donde tienen abajo las actualizaciones de las leyes. Les decía, actualmente el monto máximo es del 30%, y en los laborales, porque ese mismo artículo ustedes van a ver que adhiere a la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, es el 20% como máximo. Y en otros está prohibido. Después se puede jugar, por ejemplo, lo que les decía antes, si tienen un caso
donde va a haber una instancia de negociación prejudicial. Yo siempre, por ejemplo, digo, bueno, si se arregla extrajudicialmente, pongo un 10, un 15. Si hay que ir a juicio y tramita un juicio que a lo mejor va a llegar en casación hasta el Tribunal Superior de Justicia, y preveo a lo mejor un 30. Entonces, bueno, se puede hacer eso. Las posibilidades son múltiples, es imposible, por supuesto, repasar cada una hoy acá, ¿no? Como dijiste al inicio, son infinitas. Mm. Gastón, hay una pregunta muy concreta. Dice, me llama una persona que quiere pagarme una cuota mensual para ser mi cliente y que eso lo use cuando tenga algún litigio. Pensaba una cuota de un IUS y si tiene un caso, restar de los honorarios lo que ya adelantó. Me interesa saber si eso se puede hacer. Sí, se puede hacer y lo tengo previsto para el punto siguiente, el tema de, pero lo adelantamos, no hay problema, el tema de actividad judicial o extrajudicial, que es la gran división que nosotros tenemos en los honorarios. A veces cuando se habla de honorarios se tiende a decir, bueno, ¿cuánto regulan en los juzgados? Bueno, no es solo cuánto regulan en los juzgados, hay mucha actividad profesional que tenemos que desplegar fuera de los juzgados. Y es más, mi recomendación es cuanto más se pueda realizar fuera de los juzgados, mejor, porque los tiempos de la justicia son superiores a los humanos. Entonces, es muy importante empezar a ganarse la vida y solucionar conflictos de las personas sin necesidad de llevarlos a la instancia judicial. Y ahí está lo extrajudicial. En lo extrajudicial, una modalidad muy típica de acordar honorarios es estableciendo lo que se conoce comúnmente como abono. La magnitud del abono, yo no le puedo decir si un JUS está bien o está mal, porque depende si un JUS es a lo mejor un señor que maneja un taxi y por ahí tiene miedo de tener algún conflicto, etcétera, a lo mejor está bien. Pero si viene qué sé yo, por decir a alguien, Bill Gates, y me dice, bueno, me asesora por un JUS, y le diría que no. Depende de la magnitud de los trabajos que se vayan a tener, que uno prevea, y siempre es bueno establecer que cuando se acuerda un monto fijo, establecer los límites de ese monto fijo. Por ejemplo, si es una empresa, una pequeña empresa, bueno, que no me traigan los problemas, a lo mejor, familiares de los hijos de los socios. O que no me traigan los problemas personales de los gerentes de la empresa, sino que sean los temas de la empresa. Y que sean, a lo mejor, si yo soy abogado laboralista, que sean los temas laborales solamente. O si es una empresa proveedora del Estado y yo soy un abogado que me dedico al derecho público, y no, nada más que me traigan los temas relacionados con la contratación pública. Siempre es bueno, por eso el tema que yo insisto, del acuerdo, es decir, hay que especificar. Y recién, después de unos meses que uno vea la conflictividad que tiene esa empresa, ver si incluyo en el abono los eventuales juicios que tenga. Porque de entrada establecer un abono pensando que esta empresa no tiene juicios y de repente esa empresa está yendo medio mal y a los 6 meses se llena de juicios, me quedé con un problema. Entonces siempre es mejor ver, o si no, de entrada establecer un abono superior en el cual pueda incluirse lo que corresponda a juicios. Hay un artículo también en la ley provincial de aranceles respecto de esto, que les recomiendo ver. Es el artículo 2, si me dan un segundito. Donde dice que cuando los profesionales actúan con asignación mensual fija o en relación de dependencia, bueno, dejemos de lado la relación de dependencia, pero sin una asignación mensual fija, no pueden cobrar honorarios de los mismos, sean o no condenados en costas, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuera ajena a esa relación y que haya estado pactado expresamente por escrito. Acá ven, hay que especificar
por escrito, si yo hago un acuerdo de este tipo, ¿a qué responde ese acuerdo? Y si responde o no responde a juicios. En caso de tener un juicio, hay que, si yo ya estaba, digamos, pensando que no lo iba a incluir, antes de tomar el caso, hacer un acuerdo y decir, este juicio no está comprendido en el abono, digamos. Han habido muchos casos donde hay condena en costas y después se presenta el abogado y el cliente le dice, no, no, pero yo te estaba pagando nada, a lo mejor te estaba pagando 1.000 pesos por mes y me tengo que olvidar de cobrar los honorarios de ese juicio, que a lo mejor era un juicio muy importante. Así que sí, hay que tener prevención con esto. No sé Bien. si contesté o me fui por las ramas, pero bueno, justo se abrió ese otro tema y les comenté lo que había pensado para compartirles hoy. Excelente. Acá preguntan, en el caso de una sucesión, ¿qué porcentaje sería? Las sucesiones. Yo preferiría, porque si no, ahí sí que nos vamos a ir, no justo en el punto que iba a entrar, sino nos vamos a ir de día. Porque los juicios particulares, entre ellos sucesiones, que es bastante complejo, lo pensaba ver mañana, porque si no, no nos va a alcanzar el tema y para ir por ahí un poco más sistematizados viéndolo. Pero los casos particulares yo preferiría si los podemos pasar para mañana. Perfecto, perfecto, perfecto. Igual acá preguntan, por ejemplo, en el caso de alimentos, ¿puedo como en materia previsional solicitar al juez me fije honorarios además por la labor profesional? ¿Puedo como en materia ¿Cómo previsional sería? solicitar al juez me fije honorarios además por la labor profesional? Por la labor extrajudicial querría Extrajudicial, hacer. sí. Bueno, sí. Ahora vamos a entrar en el tema de la actividad judicial y extrajudicial y les voy a contar de un caso que también se los voy a pasar, en donde se analiza no solo lo que estaba previsto concretamente, sino también el asesoramiento o las negociaciones que el abogado probó que llevó a cabo. No sé si interpreto bien la pregunta, pero si la pregunta es que si además de lo que me regulen por el tema alimentos, yo antes de iniciar el juicio estuve asesorando, estuve negociando extrajudicialmente con la contraparte, etcétera, si por eso puedo pedir regulación. Eso lo vamos a contestar ahora en el segundo punto y mi respuesta en principio es sí. Yo no sé qué criterio va a tener el juez de familia que le toque, pero en principio tendría que ser que sí, porque la actividad extrajudicial, lo dice la ley de aranceles, se remunera, no se presume gratuita. Bien. Gastón, acá hay una pregunta muy concreta. Dice, si puede repetir y marcar la diferencia entre el acuerdo de honorarios y el pacto de cuota litis. Porque en Sí. general, dice la colega, solo vemos pactos de cuota litis en los procesos laborales. Gracias. No, es una sutileza, ¿no es cierto? El pacto de cuota litis es aquel en donde el abogado va exactamente a la suerte, tanto a la buena como a la mala del cliente. Por lo tanto, si yo hago un pacto de cuota litis en sentido estricto al 20% con mi cliente y mi cliente es condenado en costas, yo tengo que pagarle el 20% a los abogados de la contraparte. Y el cliente me tiene que pagar los honorarios míos en un 80%. No sé si queda claro. Ese Bien. era el pacto de cuota litis tradicional y en sentido estricto. Hoy se llama pacto de cuota litis, se les llama pacto de cuota litis a todos los acuerdos de honorarios donde hay porcentuales acordados y en donde normalmente lo que ponemos los abogados es yo voy a la suerte en tanto ganes, pero si perdés yo no te voy a cobrar el porcentual de las costas que me tenés que pagar. Entonces yo renuncio a eso, pero también me gano no tener que pagarle el proporcional de costas a la contraparte. No sé si queda clara la diferencia. Por supuesto que yo recomiendo este tipo de acuerdo de honorarios, que también hoy se lo llama, insisto, pacto de cuota litis, y no el pacto de cuota litis en sentido estricto, porque si el juicio va mal, por ahí tengo que terminar pagando. Y si hay, por ejemplo, un adelanto de gastos del perito, tengo que pagar la parte proporcional. Es, digamos, un paso intermedio al caso de la compra de casos
civiles, por ejemplo, que hay casos, y eso también se hace, en donde hay estudios importantes, en donde se compran juicios directamente, se le paga a una persona que, bueno, acepta porque entiende que de esa manera recibe una compensación que él estaba esperando como suficiente, y el abogado después, en nombre propio, inicia el juicio y va a la suerte en costas, en todo, ¿no? Eso ya es, digamos, la cesión de los derechos, ¿no? de otra persona. Excelente. Acá la colega te contesta excelente, era esa la pregunta que hacía, y Me la alegro. colega de la pregunta anterior te responde sí, era por la labor extrajudicial, así que gracias. Bueno, entendimos bien entonces, sí, Así que gracias. bueno, hay más preguntas, pero las voy a ir viendo a medida que vos vayas avanzando, si te parece, Gastón, porque son como muy específicas. Bueno, el tema siguiente era la cuestión judicial o extrajudicial. Como les decía antes, si se quiere, hace mucho tiempo, siempre se pensaba, bueno, la actividad del abogado es el que lleva un juicio y siempre estaba relacionado a lo judicial. Hoy día, por suerte, me parece que cada vez más se ve la posibilidad de solucionar conflictos por vías que no sean judiciales. Y la verdad que si ese es el camino que podemos empezar a transitar los abogados, sería muy bueno, sería excelente, porque demostraríamos que no siempre hace falta recurrir a la última palabra, que es la palabra, digamos, del Estado, respecto de un conflicto entre las personas, y que a lo mejor las personas lo podemos resolver pacíficamente y civilizadamente sin llegar a ese extremo. Entonces, la idea de resolución extrajudicial de conflictos, de asesoramiento, de prevención de conflictos, hace también a nuestra labor profesional, y como decía antes, esa labor profesional no es gratuita en absoluto, sino que es onerosa. Y entonces tenemos que saber que por la actividad extrajudicial, no es una actividad secundaria, que se da o no se da, que se da poco, no, es una actividad profesional importante en la que yo insisto que hay que prepararse y llevarla adelante. Y nos encontramos otra vez ante el dilema de si hacemos o no un acuerdo de honorarios. Hay unas pautas de honorarios mínimos que nos da la ley de aranceles en el artículo 9 para la labor extrajudicial. Acá no la voy a repasar porque cualquiera la puede ir y leer, ¿no es cierto? Pero sí, lo que yo les recomiendo acá no es esperar cada caso y ver, y por ahí el cliente viene y le pregunta y uno no sabe porque todavía no sabe bien cómo va a ser el caso. Entonces, yo lo que les recomiendo es hacerse uno una especie de planillita, un esquema, por el cual yo digo así, lo tiro como por la experiencia que yo tengo. Cada uno después le puede agregar cosas según a la especialidad que se dedique. Pero una planilla donde yo tengo consulta verbal directa, que yo la desaliento, pero muchas veces se da. Uno hace cuestiones a lo mejor que tiene muchos juicios y puede responder casi de inmediato a quien viene, le pregunta, dice, ¿cuánto es? Bueno, tanto. Esa es una consulta verbal directa que se agota en sí misma. Bueno, tener pautado, bueno, ¿cuánto cobro? La ley me dice que para ese tipo de consulta el mínimo es un JUS. ¿Se acuerdan el JUS? 2.951 pesos. Bueno, cobro eso, cobro un poquito más, cobro mucho más. Bueno, pero tener una tabla propia con eso. En segundo lugar, consulta verbal, nuevamente, con dictamen verbal. ¿Qué es? La consulta que vienen, le plantean el caso, y uno, que me parece lo más prudente siempre, yo siempre lo digo, no tengo problema, le digo, bueno, yo lo escucho hoy, me deja las cosas, lo estudio y en una semana lo llamo. Por ahí le mando un mail, un WhatsApp o lo que fuera para despejar alguna duda que me pueda surgir cuando estoy estudiando el tema, y vuelve y yo verbalmente le evacúo la consulta. Ese tipo de consulta, el mínimo previsto por la ley, son es también un JUS porque lo toma como consulta verbal, pero yo recomiendo
establecer un monto diferencial, porque no es lo mismo la consulta verbal evacuada en forma directa e inmediata que este tipo de consulta, donde me parece que uno tiene que ponerse otro valor. Luego, una consulta con dictamen escrito, que se responde por escrito. Es lo mismo que la anterior, pero en vez de contestarle el caso en presencia a la persona, uno le hace además un escrito y se lo firma. En ese caso, la ley dice que son 3 jus el mínimo. Bueno, uno le puede poner a lo mejor 3 jus a la consulta verbal con dictamen verbal, que era la anterior, y a esta ponerle, qué sé yo, 5 jus, 6 jus, no sé, uno lo va viendo. Pero tenerlo previsto antes que aparezcan los casos. Otro tipo de actuación extrajudicial es la consulta, donde no solamente hay un dictamen verbal o escrito, sino que además uno elabora una documentación dirigida a terceros. Ahí la responsabilidad nuestra como abogados está más comprometida. ¿Por qué? Porque nuestro análisis y nuestra resolución del caso que nos traen llega a un tercero que no es el cliente. Y comprometemos a nuestro cliente en lo que le decimos a ese tercero, porque muchas veces de cómo se compone esa primera comunicación, después queda trabado el conflicto. Bueno, eso es de mucha mayor responsabilidad, y entonces cuando la consulta concluye con un documento que va a terceros, por ejemplo una carta documento que tengo que redactar, o la redacción que le digo a un escribano para que haga una constatación, etc., para mí tiene que estar en esta tablita en un punto superior a la consulta con dictamen escrito. No sé si me van siguiendo las distintas, si no, por favor, avísenle a Karina y me paro. Después viene lo que ya hablamos, el tema de cuando ya no es una consulta, sino que no es una relación continua, donde yo pacto una especie de abono por asesoramiento, y entonces yo tengo que tener previsto, bueno, cuánto voy a cobrar por eso. Y otra vez depende del mayor o menor acotamiento que le haga las posibilidades de consulta del cliente. Después viene otro tipo de actuación extrajudicial, que es la redacción de documentos, que ya no es una carta documento o un dictamen escrito, sino que son documentos de compromiso directo de la responsabilidad, como por ejemplo redactar un testamento, redactar un boleto de compraventa, redactar un contrato de sociedad, redactar un contrato de locación. Bueno, todo esto tiene mínimos previstos en el artículo 9 que les decía de la ley, pero uno se lo tiene que poner a hacerse esta tablita. Vuelvo a repasarla, perdón que yo soy insistente, pero me gusta a veces ser esquemático para después no tener problemas cuando uno ejerce y de repente la concentración que tiene que tener en el conflicto que le trae el cliente al final se le desvía al tema de los honorarios propios. Eso tiene que estar solucionado desde el principio. Les decía, primero la consulta verbal directa e inmediata, que la desaliento, pero hay que tenerlo en cuenta. Después la consulta verbal con dictamen verbal. Después la consulta con dictamen escrito. La consulta con un documento que va a tercero, la carta documento, una constatación, etc. La relación continua. Los actos particulares, es decir, estos contratos y demás. Después, la ley prevé que cuando me traen un caso, no la consulta, sino cuando me traen un caso, que lo voy a tener que negociar, que lo voy a tener que presentar en la justicia, etc., me habilita la ley a hacer un cobro de gastos administrativos, que es lo que muchos dicen apertura de carpeta, que es la posibilidad de cobrar 3 jus, cuando a mí me dejan un caso, que por gastos, digamos, comunes del estudio por cada caso. Bueno, en ese caso, en esa situación, está la posibilidad de cobrar. Hay estudios que lo cobran, otros que no, porque bueno, si me traen un caso importante, no sé si vale la pena a lo mejor generar un desgaste de cobrarle 3 jus cuando después puedo cobrar un monto más importante de acuerdo al trabajo que voy a hacer. Pero bueno, está la posibilidad de hacerlo si uno realmente lo necesita. Muchas veces ocurre que esto que digo, la tablita no se tiene, y traen un caso, y uno piensa, bueno, esto va a ir a juicio, y entonces voy a estar a la regulación, y está perfecto, lo puedo aguantar, porque yo tengo otros 2, 3 clientes, y bueno. Y pasa que el cliente que le trajo el caso
empieza a llamar por teléfono a la otra parte y entonces el abogado del otro lo llama a uno y empieza a negociarse y se termina arreglando y no se llegó a ningún juicio y uno no sabe qué cobrar. Bueno, acá hay un problema, por eso siempre insisto en lo que dije antes, esas tres opciones que teníamos, esperar el juicio y ver qué pasa, o cobrar la primera consulta, o hacer un acuerdo, escuchar, estudiar y hacer un acuerdo, escuchar, estudiar y hacer un acuerdo, es otra vez, y aquí se demuestra, el camino que yo recomiendo. También cuando va pasando estas cosas y uno se ve venir que a lo mejor no va a haber juicio y uno estudió, hizo dictámenes, cartas, documentos, yo recomiendo siempre cuando uno entrega un texto de una carta documento, cuando entrega un dictamen, etcétera, que le den un recibo firmado de que recibió el dictamen, que recibió la carta documento, ir dejando constancia de todo lo que se hizo. A veces es difícil, a veces parece medio violento, pero se puede hacer. Incluso si se llega a un acuerdo al final, bueno, por suerte nos hizo el juicio, en ese acuerdo están las partes y uno se pone como patrocinante, si no hay ningún problema, y está muy bien ponerse como patrocinante. Eso es lo ideal. Pero hay veces que ocurre esto y hay desacuerdo. O sea, no solo que no hay acuerdo, sino que hay desacuerdo en los honorarios que uno le quiere cobrar. Bueno, porque no se pactó de antemano, porque el cliente piensa que uno no lo hizo bien y que el acuerdo al que llegó al final tuvo que renunciar a muchas cosas y uno no lo defendió bien. Y entonces dice, no, pero yo no te voy a pagar nada, o no, yo te voy a pagar la mitad de lo que vos pretendías porque no me lograste todo lo que yo quería en esta negociación, que al final la cerré para no ir a juicio, un juicio de 3 años, pero que en realidad yo merecía más. Y es un problema con el que nos podemos encontrar. Y bueno, esta es la peor situación en la que nos vamos a encontrar porque nos ahorramos con una negociación a lo mejor buena un conflicto al cliente, pero resulta que nos pusimos a la espalda un conflicto propio. Y no hay situación por ahí más riesgosa y de exposición más incómoda que la de un abogado en tribunales peleando con un cliente por los honorarios. ¿Por qué? Porque hay todo un prejuicio de que los abogados vivimos para cobrarle a los clientes y no para defenderlos. Y entonces siempre hay preconceptos y los resultados nunca son lo mejor cuando uno va a una determinación, cuando tiene que llegar a una determinación judicial de honorarios. Ese es el juicio, ese es el nombre, se llama determinación judicial de honorarios, tramitan normalmente por juicio ordinario, y uno va a tener que producir toda la prueba que tenga para demostrar todo lo que hizo. En el caso que me preguntaban antes del juicio de alimentos, y uno va a tener que demostrar que si quiere que le regulen los honorarios por la actividad extrajudicial, todo lo que hizo. Si uno no lo puede demostrar, mejor ni presentarse, porque encima va a quedar condenado en costas, no va a haber cobrado los honorarios y va a tener que pagar. Así que ahí hay un problema. Por eso yo les insistía, hacer el acuerdo previamente. Si no se hizo el acuerdo, ir juntando pruebas. Y bueno, si ocurre esta desgracia de tener que ir a un juicio, tratar de ver cómo se prueba. Hay un caso interesante que yo les voy a pasar con el material, que es de la sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, en donde, bueno, había un boleto de compraventa, la parte, ustedes lo van a ver en la Cámara, y van a ver qué cruentos que son estos juicios de determinación de honorarios. En el fallo de la Cámara le llaman la atención incluso a la parte demandada, porque por la forma agresiva con la que se presentaba, se ve contra el colega que estaba pidiendo la regulación, diciendo que no había servido para nada el trabajo, bueno, una serie de cuestiones pareciera por lo que surge de la sentencia. Pero en esa sentencia lo que se regula no es solamente la redacción del boleto de compraventa, que porque tenía algunos defectos y algunas fallas del boleto de compraventa se le regula en el mínimo, el 3%, porque el boleto de compraventa por la ley de aranceles tiene una regulación que va del 3 al 6% del valor comprometido en la venta. Se le regularía el mínimo, pero como además el colega había participado
en las negociaciones, entonces se le agrega un plus y entonces se le termina regulando el 4,5. Es decir, se analiza integralmente toda la actuación que había tenido. Esto, bueno, es un juicio de determinación de honorarios, pero a ese tipo de juicios encarecidamente les pido que le escapen y traten de solucionarlo con las pautas que les daba antes de hacer el acuerdo, y si no, ir juntando cosas como para poder demostrarle al cliente lo que uno ha trabajado o lo que uno ha dicho. Bueno, hasta aquí este segundo punto. Si quieren, abrimos otra tanda de preguntas. Espero haber sido claro, a veces por ahí me desordeno, pero trato de ir dando algunas pautas como para hacer una sistemática de esto, ¿no? Que es tan casuista, hay tantas posibilidades. Gastón, quedaron un par de preguntas de lo anterior que son interesantes, me parece a mí, por ahí vos me vas a contestar sí, no, lo dejamos para otra vez, lo contestamos por mail, Acá hay una, dice, en las sucesiones, ¿conviene pedir regulación o hacer pacto, por ejemplo? Dice que vos decías esto de, estamos Sí, ahí las entre... sucesiones, el eterno foco de conflicto entre abogados y clientes, las Sí. sucesiones es terrible. Justamente, yo siempre recomiendo hacer acuerdos. Si se va a regulación, seguramente va a ser mayor que el acuerdo, pero siempre vamos a terminar mal con los clientes. No sé, está en cada uno la prioridad que le da a cada cosa. Yo el tema de las sucesiones he visto y también, bueno, cuando yo ni era abogado, ni sabía que iba a ser abogado, pero era chico, lo viví en carne propia, familiarmente. Los conflictos y los problemas de sucesiones son muy graves, porque son problemas que tienen una cáscara económica, pero en realidad son problemas de familia, y bueno, y saben que los problemas de familia a veces son insolubles, y si hay abogados de por medio y quedan metidos en esa conflictividad, no se terminan nunca. Y está bien, como decía antes, uno tiene que reivindicar y estar orgulloso de lo que gana por hacer un trabajo que le gusta y para el que se ha preparado, pero a veces terminar con conflictos con los clientes, mmm, bueno, cada uno tiene sus niveles de conciencia, pero no es una cosa buena. Eso quiero significar. A veces uno puede tener una regulación bárbara que a lo mejor sea un 20, un 30% más de lo que puede acordar, pero termina con un cliente insatisfecho, y no sé si eso es gratificante como profesional, ¿no? Yo, en mi caso, yo hago siempre acuerdos para las sucesiones. Buenísimo, creo que era eso lo que el colega quería escuchar, tu opinión. Excelente. Acá hay un comentario que hace Ramiro García Marro, dice Gastón, te lo leo textual, Gastón. Gastón, buenas tardes y gracias por este encuentro. Consulta. Conforme derecho vigente en nuestro aforo, ¿podemos, a los fines de perseguir cobro de nuestros honorarios, embargar haberes jubilatorios? Los haberes jubilatorios no son embargables. Lo dice en nuestra provincia. No sé si estamos en haberes jubilatorios de un jubilado del ANSES o del instituto. En la provincia del Neuquén, los haberes jubilatorios no son embargables. Sí, justo se dio una situación que tuve un caso con un cliente que era un retirado de la policía. Se dijo que como la inembargabilidad era de interpretación restrictiva, en el caso de los jubilados,
eran sus haberes inembargables. Pero en el caso de los retirados de la policía, como no era una jubilación en sentido estricto y la norma que regula ese tipo de retiro o jubilación no preveía la inembargabilidad, sí eran embargables. Entonces, para el jubilado común, digamos, en nuestra provincia, el jubilado del sistema provincial, el haber no es embargable. Para un retirado de la policía, que hay muchos también, sí, sería embargable. No traje esos fallos porque es muy específica la pregunta. Justo dio la casualidad que tuve que estudiarlo y por eso lo recordaba, pero lo puedo buscar. Si después Ramiro me manda un WhatsApp, qué sé yo, mañana, pasado mañana, yo los tengo en el estudio, no hay problema. Buenísimo. Gastón, hay muchas preguntas. Dice, ¿qué pasa si en un juicio olvido arreglar un monto previamente? ¿Debo atenerme solo a la regulación o puedo también exigirle a mi cliente en el caso de que haya ganado el juicio? ¿Puedo también exigirle a mi cliente? No, si no tengo pacto de honorarios, no. No. No sé, según también el nivel de confianza que uno tiene con el cliente. A mí, yo he tenido la experiencia, a lo mejor un cliente lo he tenido por un caso, he hecho un pacto, y después viene por otro caso, qué sé yo, 5 años después, y bueno, y se pasó, me confié por el pacto anterior, y bueno, y termina, y le digo, bueno, mirá, no hicimos pacto, pero es la misma forma de trabajo de antes, y bueno, si el cliente es de confianza y está satisfecho, lo va a pagar. Pero a un cliente que viene por primera vez y yo no le digo nada, es imposible al final del juicio querer cobrarle algo. No sé, yo nunca tuve esa experiencia, pero me imagino que no se puede. En la ley, No que acá, no se puede, que va a ser muy difícil. Que salvo que voluntariamente acepte pagar, ¿no? tu propio cliente, claro. Sí. Sí. Otra pregunta, Gastón. ¿En la ley de honorarios hay solamente máximos perdón, hay máximos o solo se establecen mínimos? No, mínimos son los que se establecen, máximo lo tenemos, por ejemplo, lo que dijimos recién del pacto de honorarios. El 30% es un máximo, el 20% es un máximo en la ley de contrato de trabajo a la que se adhiere. También en la parte regulatoria, que eso es el punto que sigue, que es el punto, digamos, último de hoy, dice entre un 11 y un 20%. No me pueden regular a lo mejor un 30%. ¿Me explico? Eso es un máximo también. Sí, bien. Lo que se cobra por apertura de carpeta, ¿esa parte de los honorarios que regula el juez o se descuenta de esto? No, porque es un gasto administrativo que la ley nos permite cobrar al inicio. No es que yo se lo voy a cobrar al final del juicio, es al inicio, es apertura de carpeta, son los gastos administrativos del estudio por tomar un caso. Yo se lo cobro y es independiente de la regulación de honorarios posterior. Bien, bien. En otra pregunta que también ha quedado ahí dando vueltas es, ¿se pueden hacer acuerdos de honorarios en base a tiempo de trabajo? Justamente que les decía que la ley fue reformada en el artículo 4, que yo les decía accedan por el Poder Judicial o por la legislatura, porque en la del colegio está el texto anterior que lo pueden entrar y pueden leerlo. En la ley anterior preveía que no se podían hacer pactos de honorarios sometidos exclusivamente a la duración de un juicio. Esto lo que quiere hacer es prohibir o desalentar, digamos, la chicana, es decir, el abogado al que lo va a ver la parte demandada y le dice, bueno, mira, haceme durar el juicio lo más posible, y meté de todo y yo te voy pagando cuanto más vos lo haces durar. ¿Me explico? Que es una situación que, bueno, en las conductas humanas se da en clientes y también se da en colegas. La ley lo prohibía. Hoy no dice nada la ley en ese punto. Y no es la opción que yo les decía
de establecer un fee, un canon, o como lo quieran llamar, por seguimiento del caso. Eso se puede hacer perfectamente. ¿Mm? Pero bueno, lo otro tiene, por eso la ley, insisto, antes lo prohibía, tiene algo de inmoral, porque lo que trata de hacer es de evitar el abogado que no trata de ganar el caso, sino trata trabaja con el tiempo, digamos, ¿no? Que a lo mejor no está mal, qué sé yo, decir, bueno, yo quiero plantear esto bueno, y me tomo un mes porque se da determinada situación, pero no de cobrar en función de lo que yo puedo alargar un juicio a quien supuestamente está peticionando por su derecho, ¿no? Ujú. Bien. Después hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con los acuerdos cuando el cliente cambia de abogado? La ley establece, y es correcto, que el monto pactado se debe prorratear de acuerdo al tiempo en que uno tuvo la actuación judicial. El pacto vale, pero vale proporcionalmente al tiempo de mi actuación. Bien. Acá hay otra pregunta, Gastón. ¿Qué Mañana, perdón, opinión te ¿no? Perdón, merece? Karina. ¿Qué? Mañana por ahí lo vamos a ver el tema de las etapas, ¿no? Ah, Pero, por sí. ejemplo, un juicio ordinario tiene 3 etapas. Si yo trabajé en 2 etapas bueno, y cambiaron de abogado, a lo mejor hizo un pacto con el nuevo abogado, yo voy a poder hacer valer mi pacto por los 2/3 del monto acordado, porque fueron 2 de 3 etapas. Bueno, hay que ver cada caso. A lo mejor el otro abogado que viene dice o hace un acuerdo, capaz que soy yo el abogado que viene, y digo, no, yo por una etapa no te hago, yo te hago el 20%, pero de todo. Y bueno, si se hace ese acuerdo y el cliente lo cumple, pagará él y pagará los 2/3 del convenio anterior. ¿Mm? Bien. Acá dejo esta última, sí, para que vos retomes tu explicación, Gastón. Dice, pero esta ya es de opinión, Gastón. ¿Qué opinión te merece que al publicar el nuevo valor del IUS lo hagan retroactivo a varios meses, perjudicando tal vez presupuestos y honorarios regulados? Sí, es un problema, es un problema. Pero bueno, es el eterno problema, perdón, pero me preguntaron mi opinión y yo ¿Sí? lo voy a decir porque nunca Ujú, tengo problemas de decir mi opinión, ujú. pero es el eterno problema que existe en la sociedad argentina entre quienes viven de un sueldo y quienes vivimos de lo que ganamos día a día. Eh, para el Poder Judicial es muy sencillo porque hace retroactivo y no tiene nadie problema, nadie se queja porque todos cobran un plus retroactivo con la liquidación de sueldo siguiente. Pero nosotros como abogados, no, nadie nos compensa eso y tenemos que salir a buscar cada cliente para decirle, no, bueno, acá nos tenés que pagar a lo mejor 1.500 pesos más y acá 2.000 pesos más y presentarnos en todos los juicios para reajustar las regulaciones de honorarios. Se puede hacer el planteo, pero es un trabajo que yo no sé, uno tiene que hacer las cuentas, qué es más caro, si todo el trabajo que uno tiene que hacer para lograr ese reajuste o directamente seguir trabajando para adelante y seguir esforzándose en lo que viene. Ujú. Bien. Pero sí, claro que es totalmente desincronizado, inconsistente con nuestra forma de ganarnos la vida. Ujú. Está previsto para quienes cobran sueldo. Bien. Bueno, hay varias preguntas más, yo las tengo anotadas todas, Gastón, pero de última las vamos después contestando por mail o vamos a ver qué otro sistema. Dale, así vos podés Bueno, avanzar. avanzamos porque, bueno, acá viene el caso en que, digamos, podemos haber hecho un pacto que vamos a regulación, podemos haber hecho un acuerdo, o sea, todo en regla, todo ordenadito, pero tenemos que ir al juicio. Y es lo más común, digamos, ¿no? Que van a regular en el juicio. Si yo tengo un pacto, voy a cobrar la regulación del condenado en costas y de mi cliente voy a cobrar el pacto. Si soy el abogado de la parte demandada, voy a cobrar lo que me regulen, si eso es lo que acordé, respecto de mi cliente, si es condenado, respecto del contrario, si es condenado en costas el contrario. Yo siempre digo, para ver lo ordinario, mañana vamos a ver los casos particulares, digamos, de cada tipo de acción y demás, pero hoy vamos a ver lo ordinario que tiene también muchas aristas y que nos va a llevar un ratito.
Para ver lo ordinario, tenemos tres elementos que juegan, ¿no? Unos generales, que son las pautas del artículo 6 de la Ley de Aranceles. Tenemos el monto y el éxito, que después vamos a ver cómo inciden en los porcentuales, el monto del juicio, el éxito, el mérito, que el mérito no necesariamente es el éxito, porque el mérito es la calidad, la eficiencia del trabajo, la extensión del trabajo, la profundidad de los análisis, la mayor o menor complejidad del caso, es decir, si yo tengo un caso que es un caso sencillo, común, es una cosa, si yo tengo un caso único, muy complejo, es otra. La celeridad con que, o mejor dicho, la forma con que yo actué en pos del principio de celeridad para que el juicio se resuelva rápido, para que no haya complicaciones, para que el conflicto se cierre, que es lo que se persigue, ¿no?, con los juicios, que se cierren los conflictos. Y también la trascendencia del caso. Si es un caso muy trascendente, bueno, eso se toma en cuenta. Esas son pautas que yo digo siempre son subjetivas, porque son muy discrecionales de quien va a regular honorarios, cómo las considera. Son pautas que acompañan a las dos primeras que les dije, que es algo más objetivo, que es el éxito que se tiene y el monto del proceso, si es que el proceso era de contenido económico. Estas pautas, digamos, quedan como en el interior a veces de quien regula, no se exponen normalmente, para mí se tendrían que exponer. También lo que les dije al principio cuando hablaba de esto de los honorarios, que son los, que es una gran olvidada, una institución olvidada en el derecho, también uno lo ve en las sentencias, a veces son sentencias kilométricas respecto del conflicto de las partes, y cuando llegan nuestros honorarios es un rengloncito entre paréntesis que hay que desentrañarlo sabiendo matemáticas, más o menos. Pero bueno, esto del mérito, de la complejidad, de la trascendencia del caso no se pone normalmente. Y por eso es que la ley de aranceles, después lo vamos a ver también mañana cuando veamos la apelación de los honorarios, la apelación puede hacerse sin fundamento, porque cuando yo veo que digo es bajo, y bueno, apelo por bajo y tampoco pongo mucho. ¿Por qué? Porque estas pautas son pautas muy, muy, muy subjetivas. Hay otras dos que en cambio son objetivas. Unas están en el artículo 7 y otras en el artículo 20, que es la base, cuando es el juicio de contenido económico, la base sobre la que yo voy a aplicar los porcentuales del artículo 7. Entonces, tenemos el juego de tres elementos acá. Estas pautas subjetivas que les enumeraba recién del artículo 6, un porcentual que encontramos en el artículo 7, que es objetivo, y un otro elemento objetivo, que es el contenido económico del juicio, la base regulatoria. Estos tres elementos son fundamentales para cualquier regulación de honorarios. Los porcentuales, la ley lo dice, van del 11 al 20%. De acuerdo será a las pautas del artículo 6. O sea, a mí van a regular el 18 a lo mejor, si encuentran que hubo mérito en mi actuación, si era un caso complejo, si era muy trascendente, si yo hice una buena actuación en cuanto a terminar rápido el juicio, capaz me regulan el 18, el 19, el 20. Si yo en cambio fui medio perezoso, si me perdía las pruebas, si me decretaron la negligencia de pruebas, la caducidad, si no presenté alegatos, qué sé yo. Bueno, a lo mejor me regulan por el mínimo, el 11, el 12. Y el éxito juega también acá de modo objetivo. ¿Por qué? Porque el 11 al 20 es para el ganador, para la parte ganadora. Para la parte perdedora es el 70% del mínimo, es decir, el 70% del 11%. No sé si me siguen. Y el 70% del 11 hace que la escala para el que pierde sea del 7,7 al 20%. Entonces, el éxito o el no éxito juega o influye objetivamente sobre la regulación. Y lo que se hace en la práctica, lo que uno ve en la práctica de los tribunales, es
que directamente se hace la regulación al que gana y por otro lado, en paralelo, el 70% al abogado de la parte que pierde. Eso desde el punto de vista práctico. A ese porcentual se le agrega el del artículo 10, que es cuando uno es apoderado. Cuando uno es apoderado, acá otra recomendación, yo siempre recomiendo tomar poder, ser apoderado, no patrocinante. O sea, ser patrocinante, pero además apoderado. No solamente porque me van a regular el plus del 40%, que no es el 40% del monto del juicio, el 40% de la regulación del porcentual por el patrocinio. Es decir, si a mí me regulan, por decir, el 11%, bueno, es el 11% más el 40% del 11%, da alrededor del 16%. Decía, lo recomiendo no solamente porque voy a tener este plus en la regulación, sino porque es mucho más seguro para la actuación procesal, porque el patrocinante, siempre los escritos tienen que estar firmados por el patrocinado. Está bien, uno se puede presentar como gestor, pero después por ahí se olvida, se le pasa y genera una nulidad. En cambio, como apoderado, uno tramita de manera mucho más cómoda, más práctica, todo el juicio. Así que, bueno, viene un beneficio por dos lados, por la seguridad que da ser apoderado y porque además al porcentual de regulación del artículo 7, del 11 al 20, se le agrega el 40% por el apoderamiento. Cuando uno actúa en causa propia, el caso, por ejemplo, que les contaba antes del abogado que pide la determinación de honorarios, cuando uno actúa por causa propia, va el mismo porcentual del 7 al 20, del 11 al 20, el porcentual del artículo 7, pero además se agrega el del apoderamiento como si uno fuera el propio apoderado. Así que bueno, esto sépanlo para cuando actúan en causa propia. Y en los recursos de apelación, cuando uno actúa ante la Cámara o ante el Tribunal Superior de Justicia en apelación o en un recurso de casación, la ley prevé que de lo que me regularon en primera instancia, se regula entre el 25 y el 35% de honorarios por esas instancias. Y si hay una revocación total de la sentencia, y yo fui el que apelé y motivé que se revoque totalmente la sentencia, es el máximo, que es el 35%. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al porcentual. En cuanto a la base, el contenido económico del juicio, es lo que a veces genera una litigiosidad importante en la determinación de honorarios. En principio, la ley, nos vamos a encontrar hoy con que la ley nos dice que si difiere el monto demandado del monto de la sentencia, prevalece el monto demandado si es mayor. Si el de la sentencia es mayor, prevalece el de la sentencia. Siempre el monto mayor, con una limitación que ahora vamos a ver. Por otro lado, una gran discusión se dio, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en el tema de si los intereses integraban la base de regulación de honorarios. ¿Por qué? Porque yo tengo hoy, por ejemplo, que me deben, por decir algo sencillo, me deben 100 pesos. Inicio el juicio tramita, llega la sentencia de primera instancia, a lo mejor dentro de 2 años, 1 año, 2 años, hay una apelación, otro año más, 3 años, y la sentencia dice, se debe 100. Ahora pido la regulación de honorarios. Me van a regular sobre 100, cuando a lo mejor dentro de 3 años 100 van a valer lo que hoy valen 20. Entonces, ¿qué pasa? Durante los 90, principios de los 2000, donde vivíamos, digamos, sin inflación, esto no era tan problemático y había tribunales, por ejemplo en la provincia de Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia reiteradamente dijo que los intereses no integraban la base para la regulación de honorarios, mientras que la Cámara de Apelaciones sí, y se convivió de ese modo. En casos que llegaron ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia muy restrictivamente dijo, este tema depende de cada juez, no es materia de recurso extraordinario federal. Y la propia Corte, en casos propios, decía que los intereses no integraban
la base para regular los honorarios. Con el aceleramiento de la inflación, se vio que entonces las regulaciones iban quedando muy retrasadas. Y por eso en la provincia de Neuquén se modificó el artículo 20 de la ley de aranceles, lo pueden ver en la ley actual, donde van a encontrar que expresamente el legislador ahora dice que la base regulatoria está integrada por el capital de la sentencia de condena más los intereses. Por eso entonces la regulación es un porcentual de eso y no un número, porque recién cuando se haga la liquidación con los intereses se va a poder determinar el número de los honorarios que se adeudan. La Corte Suprema de Justicia siguió manteniendo el criterio de que los intereses no integraban la base regulatoria, y con la ley nueva de aranceles profesionales nacionales, estoy hablando acá, me estoy escapando un poco de la provincia en esto, que es la 27.423, en el artículo 24 se incluyó, como en el artículo 20 de la de Neuquén, ahora sí, que los intereses integran la base de regulación. Entonces ya no hay más discusión entre jueces y no jueces. Pero la Corte sacó un fallo, fíjense, hasta qué punto tenía el criterio de que los intereses no integraban la base, un fallo en donde dice, la ley aplicable de honorarios aplicable al caso es la ley que estaba vigente al momento en que se llevaron adelante los trabajos profesionales. Y como la ley vigente hasta que durante el trabajo profesional era la ley anterior a la nueva que dice que los intereses integran la base, en el caso ese los intereses no integran la base regulatoria. Solo los trabajos profesionales realizados después tienen el interés integrando la base. Eso, afortunadamente, en la provincia de Neuquén no es el criterio de la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén las regulaciones van de capital más intereses. Bueno, este tema de la base tiene dos restricciones, digamos, muy importantes. Una restricción general y una restricción que se dio en casos particulares. La restricción general es una restricción que lo van a ver en un fallo que yo les dejo también. Yo les dejo dos fallos. De la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un fallo que es Astra con YPF, que está publicado en fallos 331, página 2550. También un fallo del Tribunal Superior de Justicia en el mismo sentido, y que es, fíjense ustedes, el mismo criterio que adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un pronunciamiento muy conocido en la Argentina, porque fue una de las primeras condenas al Estado argentino, que es el caso Cantos. En el caso Cantos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que en el caso se había violentado el derecho a la tutela judicial efectiva por dos razones al señor Cantos. Una razón era el tiempo que había demorado la Corte Suprema de Justicia Argentina en resolver, que fueron 10 años, y la otra razón fue que la condena en costas, con la tasa de justicia y los honorarios de los abogados de la parte gananciosa del caso, eran desmesurados y desproporcionados a lo que debería ser la remuneración al trabajo profesional. Era un caso de este señor Cantos contra la provincia de Santiago del Estero, perdió el caso, y en la regulación de los honorarios a los abogados de la provincia de Santiago del Estero, y creo que del Estado Nacional también, generó un monto millonario. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo lo que después vamos a ver en los fallos de la Corte que les traje, y es, ¿no es cierto?, si me dan un segundito, porque lo tengo por acá, dice que el Estado, es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Nacional, dice que el Estado debe abstenerse de cobrar al señor Cantos la tasa de justicia y la multa por la falta de pago oportuno de la misma. El Estado argentino debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso de este señor Cantos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado argentino debe asumir
el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior. Es decir, que el monto de base, digamos, regulatorio, se aplica en los casos ordinarios, en los casos normales. Pero cuando da una suma que se entiende desproporcionada, esto lo van a ver en la Corte Suprema, en el fallo que yo les voy a dejar de la Corte Suprema, y también en el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que era un caso de Villa Langostura, se considera que el artículo 6, ¿se acuerdan esas pautas subjetivas que yo les decía? Dice que no solo el monto del juicio es el determinante de los honorarios, sino también una serie de elementos que exigen que haya una proporcionalidad entre el trabajo desplegado, el trabajo real desplegado, y la suma de dinero que los compensa. Si la suma de dinero que los compensa es desproporcionada e irrazonable, el juez puede bajar por debajo de los mínimos. Es un tema súper discutible, en el que a mí, personalmente, en 2 casos, me ha perjudicado y mucho, pero es lo que dicen los jueces, ¿no es cierto? Yo les estoy transmitiendo lo que resulta de la jurisprudencia. Es decir, hay juicios, esto se dio mucho en Argentina durante la década del 80, fundamentalmente, habían juicios que eran millonarios de liquidaciones de bancos, por las quiebras de bancos, juicios del Banco Central, donde después los peritos se presentaban con regulaciones astronómicas respecto de bancos que habían sido liquidados, y bueno, llegaron a la Corte, y la Corte empezó a aplicar esta doctrina porque decía que no se podía hacer cargo de semejante monto. Es más o menos el razonamiento que ustedes van a ver en el caso de ese Astra con YPF. Fue un poco para defender, digamos, la situación del Estado Nacional, que tenía que enfrentar estos juicios. En el caso de YPF era lo mismo, porque el Estado se había hecho cargo de los honorarios que tenía que pagar YPF, y bueno, y eran, parece, aparentemente sumas muy elevadas y desproporcionadas a lo que había sido el trabajo, y entonces se empezó a generalizar. No es lo ordinario, pero cuando son montos sumamente elevados, los jueces bajan de los mínimos, de estos porcentuales del 11 al 20% del monto de la condena. Las otras restricciones, esto es general, una restricción general. Las otras restricciones que tenemos son restricciones particulares. ¿Qué quiero decir con esto? En el Código Civil y en la Ley de Contrato de Trabajo, si me dan un segundito porque lo traje por acá. En la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 277, en el último párrafo, se agregó que la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, no excederán del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme las leyes arancelarias o usos locales superan ese porcentaje, el juez deberá bajarlos y prorratear los montos entre los beneficiarios. El Código Civil y Comercial incorporó, el que está vigente hoy, incorporó en el artículo 730, en la parte de obligaciones, incorporó esto mismo, exactamente el mismo texto, que si la suma de los honorarios regulados supera el 25% de la condena, deben bajarse y prorratearse. Son 2 normas claramente procesales y de índole local en el sistema de derecho común, porque uno es el Código Civil y el otro es la Ley de Contrato de Trabajo. Rápidamente se planteó la inconstitucionalidad de que el legislador nacional inserte en una norma de ese tipo normativa que corresponde a las provincias, porque es materia no delegada, esto es de derecho constitucional, digamos, ¿no? En la provincia de Neuquén hay un fallo, que también se los voy a pasar en esto, que es IPI. Hay otros también, pero
IPI es donde está más claramente determinado este tema, en el que se establece la inconstitucionalidad de la restricción, en este sentido, por invadir la esfera provincial. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia dice, bueno, pero que supere el 25% no quiere decir que los honorarios puedan resultar del mismo monto que la condena. Hay un principio en derecho constitucional argentino que es el de la no confiscatoriedad y está ubicado en el 33%. Es decir, que si el monto de los honorarios, y acá es diferente al Código Civil y a la Ley de Contrato de Trabajo, la suma de los honorarios de la parte que no es condenada en costas, no de todos los honorarios, sino de las partes que no es condenada en costas, más los peritos, superan el 33% del monto de la condena, entonces sería confiscatorio y debe ser limitado al 33%. Y en lo que supera se debe prorratear la disminución entre las regulaciones que se hicieron. Esto va, ¿no es cierto?, para los casos que les decía antes, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, es el monto, la regulación va por el monto de la demanda o de la sentencia. La ley dice que es por el mayor. Pero si la sentencia sale por un monto y el de la demanda era mayor y se regula por la demanda y esa regulación se supera el 33% de lo que es la condena, entonces se estaría entrando en la confiscatoriedad del caso IPI y habría que reducir proporcionalmente y por prorrateo los honorarios regulados. Una cuestión práctica, supongo que algunos sabrán cómo se hace el prorrateo, otros no. Es muy fácil. Si yo tengo una condena de 20 pesos y la suma de los honorarios me da 10, el 33% da 6,6, el 33% de 20 da 6,6. Yo estoy en 10, me pasé por 3,4 puntos. Entonces yo lo que tengo que hacer es disminuir proporcionalmente esos honorarios que sumaban 10 a 6,6. ¿Cómo hago? Por regla de 3 simple. Y entonces digo, si a un abogado le regularon 6 pesos, digo que respecto de 10 es a 6, como 6,6 es a X. Entonces multiplico 6,6 por 6 dividido por 10 y me da el honorario que le correspondería a este abogado que le habían regulado 6. Me da 3,96. Y al otro abogado, que digamos le regularon 4, si habían regulado 10 en total, 6 y 4, 10 es a 4, como 6,6 es a X. 6,6 por 4 dividido 10 me da 2,64. Si yo sumo 2,64 más los 3,96 del anterior, me da 6,6, que es el 33% de la condena de 20 pesos. Es una regla de 3. Yo sé que es difícil por ahí así verbalizarla y entenderla verbalizándola, pero bueno, puse los números del modo más sencillo. Si ahora en las preguntas quieren que lo volvamos a ver, lo podemos ver. Les decía, está esto de IPI. No aplica ni el 730 del Código Civil, ni el 270 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero sí aplica el 33% de IPI por el principio de confiscatoriedad. Hubo un caso interesante que se los cuento nada más por una cuestión de interés, a lo mejor investigativo, de colegas, un caso interesante con lo del artículo 270 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque cuando se modifica la Ley de Aranceles, que se le agrega esto que yo les dije del pacto de quota litis, en el 20 se le agrega que la condena, que la base regulatoria va a estar integrada por el capital más los intereses. En el artículo 4, en el del pacto de quota litis, ¿se acuerdan que yo les dije que decía, perdón, les comentaba que nos decía que era el 30% y las limitaciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces, en un caso, que fue el caso Cardelino, el Tribunal Superior de Justicia entendió
que con esa adhesión del artículo 4 por la provincia a lo que dice la ley de contrato de trabajo, se estaba adhiriendo también al límite del 25%. Con lo cual ya no iba a ser por la confiscatoriedad del 33, sino el 25, como dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 270. Bueno, este fallo cardelino estuvo vigente por un tiempo, hasta que el tribunal revió la postura y lo modificó en otro caso, que es el caso Yáñez, en donde dijo, no, estoy reviendo el tema, y me doy cuenta ahora que en realidad la modificación del artículo 4 y la adhesión del legislador provincial a la ley nacional estaba únicamente para el tema del pacto de cuota litis, no para esta cuestión, que es otra cuestión que no tiene nada que ver con lo que regula acá la ley de aranceles, y por lo tanto vuelvo a IPI, y el monto tope a partir del cual es confiscatoria la regulación y tiene que ser prorrateada, es del 33% y no del 25%, como dice la ley de contrato de trabajo. Quizá he ido un poco rápido, pero bueno, tampoco quiero que se nos vaya demasiado el tiempo. Si quieren que lo reveamos o que lo veamos más detenidamente, estas cuestiones las podemos ver. En síntesis de este tema, la regulación judicial finca en tres elementos. En esas pautas subjetivas del artículo 6 que les dije, en los porcentuales del 7, que va del 11 al 20, y el 70% para la parte perdidosa, y en lo que es la base o monto económico o base regulatoria, que es el valor económico del juicio. Mañana vamos a ver en cada tipo de juicio cómo se determina ese valor económico, pero hoy estamos viendo el tema general en términos quizá más abstractos. Pero la base se aplica el porcentual y se puede regular de acuerdo a las pautas subjetivas del artículo 6. Por ahí se preguntarán por qué dije primero el porcentual y después hablé de la base. Porque siempre, esto también es una cuestión práctica, cuando nosotros vamos a ver las regulaciones de honorarios, nos vamos a encontrar con esto, que no sé si se alcanza a ver en las sentencias, nos vamos a encontrar con eso. Y a veces es indescifrable cuando uno lo ve. Y entonces tiende a pensar, ahí no sé si lo vieron, donde dice BR, esa es la base regulatoria. Entonces uno toma el monto de la base regulatoria y le empieza a aplicar esos numeritos. Pero por ahí nos equivocamos y llegamos a un número X, que no es el correcto, y no nos damos cuenta, y entonces no entendemos nada. Yo les recomiendo, cuando ven esto, hacer primero el número abstracto al que se llega por los porcentuales. Y entonces así, por ejemplo, en el primero de los casos que les mostraba, toman 11, le sacan el 40%, le suman el 40% a 11, y después, si eran 2 etapas, lo dividen el resultado por 2, y después lo dividen por 3 si habían 3 abogados. Eso les va a dar un número que va a ser, no sé, hay que hacer la cuenta, pero 2,3 o una cosa así. Cuando tienen ese número último en abstracto, que se van a dar cuenta si es correcto o no, porque como son números pequeños, cualquier equivocación se advierte fácilmente. Cuando tienen ese número final, entonces sí lo aplican a la base regulatoria. Pero no al revés. Empezar de la base regulatoria y empezar a aplicar los porcentuales nos puede llevar a cualquier camino si cometemos un error. En cambio, tomar los porcentuales y sacar un número porcentual final, y a ese número aplicárselo a la base regulatoria, siempre nos va a permitir controlar de mejor modo si está bien o mal regulado el honorario. Bueno, me parece que son las 8. Si quieren que compartamos alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos hablado, yo tengo tiempo un rato más, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, Gastón. Acá hay una pregunta que es muy concreta y específica de lo que recién charlabas. ¿Dónde encontramos el principio de no confiscatoriedad respecto a los honorarios? ¿Hay alguna bibliografía que nos pueda sugerir? No, respecto puntualmente a los honorarios, bueno, hay libros de honorarios y donde están los precedentes, pero ha sido la jurisprudencia la que ha determinado
con la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia en materia de honorarios siempre ha sido muy estricta. Ha dicho que no es cuestión de los recursos extraordinarios federales el tema de honorarios, salvo 3 casos muy puntuales. Salvo cuando se controvierte el carácter de vencido, es decir, cuando hay un tema de condena en costas, y hay arbitrariedad en la condena en costas, cuando hay confiscatoriedad, y es este caso, cuando los honorarios superan lo razonable, y lo razonable se ha entendido que es un 33% del monto de la condena, o cuando se da una causal cualquiera de las de arbitrariedad de la Corte, que bueno, hay un libro de arbitrariedad de Genaro Carrió, donde se enumeran las 10 u 12 causales de arbitrariedad que admite la Corte para los recursos extraordinarios federales. Una materia totalmente casuística y jurisprudencial, digamos, ¿no? Bueno, solo en esos 3 casos la Corte admite tratar por la vía del recurso extraordinario el tema de honorarios, y la confiscatoriedad, insisto, es el mismo módulo que se toma para cualquier tema de confiscatoriedad. Cuando yo planteo, por ejemplo, que la desvalorización monetaria me provoca un impacto sobre la ecuación económica financiera del contrato tal que deviene en confiscatorio, o que una ley, qué sé yo, por decir, de expropiaciones me determina un monto final que yo recibo que es confiscatorio, siempre estoy haciendo referencia a que estoy sacrificando más en materia tributaria, que estoy sacrificando más de un 33, un 35% de mi patrimonio injustamente. Y bueno, por esto es que está ubicada en ese porcentual. Si recuerdan, en materia tributaria lo mismo, la inconstitucionalidad de los tributos tradicionalmente va por 2 vías, o porque se violenta el principio de legalidad, es decir, el impuesto, su origen no tiene base legal, como dice la Constitución, o el tema de la confiscatoriedad, porque implica un sacrificio patrimonial injusto y razonable, que es cuando supera el 33, el 35% del patrimonio. De ahí surge, digamos, esto de este porcentual. No es así para un solo caso, sino que es general, ¿no? Bien, Gastón, te cuento que hay varias preguntas, pero muy específicas, por ejemplo, regulación en tema de mediación y todas estas cuestiones que seguramente por ahí tal vez las planteas mañana. Así que, y respecto de este tercer bloque que vos planteaste, era la única pregunta. Ah, perdón, había una, si vos conocías la base regulatoria de Río Negro. Igual este curso es de Neuquén, lo aclaramos, pero lo preguntaron así y dije, bueno. Nunca litigué en Río Negro. Mira. Tuve una vez un caso de Río Negro de honorarios, donde fue lamentable para mi caso, porque bueno, me terminaron aplicando esta teoría de la irrazonabilidad de los honorarios reglados en proporción al trabajo realizado. Era un caso de la nulidad de una donación, y después que se responde la demanda, la parte actora desiste del planteo de nulidad, le imponen las costas, y por la donación estaba en juego un inmueble muy importante de la zona de Villa Langostura, de Bariloche, y se regularon honorarios en un monto importante, con esa base, con el valor del bien. Fue a la Cámara lo bajó un poco, fue al tribunal, lo bajó más, volvió a primera instancia, de vuelta se planteó, bueno, como 5 o 6 años discutiendo el tema de la base, ¿no? Y terminó en esta doctrina de la Corte de que cuando la base regulatoria lleva a que la aplicación aritmética del porcentual sea
exagerado, desproporcionado, etc., el juez debe bajarse de los mínimos, que son parecidos en la ley de Río Negro a los de acá, bajarse en los mínimos y mitigar esa desproporción, estableciendo discrecionalmente un honorario acorde al trabajo realizado. Se usa para bajar los honorarios cuando son muy altos, esa doctrina, y bueno, acá la aplicaron. Es el único contacto que tuve con el sistema de Río Negro, pero bueno, ya ven que es lo mismo que lo que dijo la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.